Juan Carlos, Amigo mío, ¿cuánto tiempo? qué bueno verte por acá. Gracias por esperarme. No, pero ni más faltaba, con mucho gusto. ¿Qué se cuenta por ahí? Esto no para, ¿no? Yo creo que la realidad supera la ficción. Bueno, señoras y señores, estamos arrancando un vivo acá con mi amigo, el astrólogo y psicólogo Juan Carlos Gómez. Este, y hoy vamos a reflexionar un poquito sobre el humano y la tecnología. Así que están todos invitados a preguntar, a compartir. Y bueno, hace mucho que no hablamos. eh, ¿Te acordás ahí en YouTube? Bueno, te doy una noticia. Acabo de recuperar el canal de YouTube. Después de Mira, después de 2 años. qué buena noticia, cuánto me alegra. Sí, sí. Eso sí, es una película de ciencia ficción, si te cuento todo lo que pasó. Pero no lo puedo develar, porque si no me voy, ¿viste? Puede ser complicado. Pero bueno, tiene que ver de alguna manera con el humano y la tecnología, justamente, que es el tema de hoy. Yo creo que la tecnología ha sido y es un gran coadyuvante para la expresión humana. Lo que pasa es que muchas veces, en lugar de ser un coadyuvante, termina siendo una prisión o una drogadicción también. Claro, por el tema que uno, claro, con todo el tema de los dispositivos electrónicos, etcétera, se generan niveles altos de dopamina, entonces es como que eso es lo que genera la adicción, ¿no? De alguna manera. Es muy difícil salir de eso, no es moco de pavo. Por eso cuesta tanto con los niños, ¿no? Que desde tan chiquitos empiezan a tener todo ese tipo de estimulación temprana. Es un tema. Es un tema. Eh, bueno, como me invitas como astrólogo y psicólogo para hablar del tema, pues, ¿cómo no mencionar algunos ítems de tiempos que están surgiendo en este momento? A nivel de astrología, no es que los planetas tengan hilos invisibles y nos forcen a hacer cosas. Lo que sucede más bien es que los planetas nos muestran un calendario. Y hay unos planetas que tienen más que ver con la tecnología, como es el planeta Urano, Urano. ¿sí? Urano, que se descubre además con herramientas tecnológicas, con el telescopio de Hershey, que empieza a seguir esta estrella peregrina y resulta ser un planeta, ¿sí? Entonces, Urano en este momento está cambiando de signo, está cambiando de Tauro a Géminis, pero no termina de llegar bien a Géminis y se devolvió a Tauro. Entonces no termina de morir en lo que venía haciendo, ni tampoco termina de nacer en lo que va a ser en Géminis. Está en un limbo. Y esto a nivel de lo tecnológico, pues nos está hablando de un cambio, de entrar este planeta que es el símbolo de la tecnología a un elemento de aire, de prueba y error, de posibilidades, o sea, de buscar, es un buscador, es un comerciante también de tecnología, Sí. Géminis. Sí, y a eso también podemos unir el tema de Plutón, ¿no? Porque en estos momentos estamos con Plutón en Acuario, que Acuario tiene que ver con Urano, pero también está marcando de alguna manera una transformación o una muerte. Habría que analizar ahí a ver qué es lo que está pasando a nivel colectivo, donde, eh, a ver, nosotros estamos viviendo una transformación a través de los últimos años, que estas transformaciones son a niveles exponenciales. No hay que olvidarse lo que era la tecnología, qué sé yo, 15 años atrás. Ni siquiera me voy a los años 70, ¿no? Por eso digo que es exponencial. Eh, Hay que ver qué va a pasar. Yo me acuerdo
que en el año 2009 hicimos un documental con Eugenio Caruti, ¿no? Que él fue, bueno, el creador de Casa Once, un gran pensador y filósofo, este, y hablamos de alguna manera sobre la relación entre el humano y la tecnología o la máquina, ¿no? Las maquinarias. Este, este va a ser el vínculo más importante que vamos a tener de acá a los próximos años, no sé cuántos, te diría esta próxima era, digamos, ¿no? Eh, qué loco, ¿no? Vincularnos con un elemento que no es biológico. Transhumanismo, sí, entramos como en la fusión de la máquina y el humano. Bueno, en este momento fíjate que ya existe, ¿no? ¿Cuántas herramientas tecnológicas hacen que tengamos una calidad de vida? Por ejemplo, aquellas personas que tienen un EPOC y necesitan oxígeno, están conectados a una máquina que tiene una batería y que tiene una cánula que pueden moverse a sitios en donde de otra manera era impensable, ¿no? No sé, las personas que sufren de apneas de sueño se conectan por la noche a un CPAP y el CPAP hace que haya calidad de vida, menos hipertensión, menos posibilidades de un Alzheimer, en fin, varias cosas, ¿no? Y así muchas otras máquinas que ya en este momento hacen que tengamos una mayor calidad de vida. En ese sentido, por eso yo diría que la fusión máquina-biología termina siendo un coadyuvante para tener una expectativa de vida más amplia. Sí, una expectativa de vida y una mejor calidad de vida también se podría decir, porque de alguna manera, a ver, por supuesto que a veces uno se pone en contra de la tecnología porque decís, esto es una locura, ¿en qué vamos a terminar, no? Pero digo, eh, así como vos hablabas de esto en la medicina, que nosotros acá no hay que olvidarse, les vuelvo a avisar a los seguidores que Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. O sea, nosotros investigamos mucho en el campo de la medicina, que de hecho, por ejemplo, hoy hay robots que te operan en cirugías y por ahí uno elige un robot porque va a ser más preciso. Ahora, ese robot no tiene alma, no tiene emociones. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a hacer una competencia, ¿no? Con ellos? Yo me acuerdo, una de mis series favoritas cuando yo era más chico era El planeta de los simios. ¿Te acordás? Sí, sí, Era sí, genial. claro. Claro, los simios eran como una especie no sé, de mamífero antiguo, arcaico, donde nosotros mostrábamos ser más inteligentes, pero bueno, en algunos momentos parecería que eso fuera al revés, ¿no? Nosotros, en esa serie nosotros de alguna manera éramos las máquinas, lo que serían ahora las máquinas, desde un punto de vista alegórico, ¿no? Pero digo, eh, ¿cuál va a ser la relación, la mejor relación que podamos tener con estas máquinas? Y fíjate que ahí me apalanco en algo que escribió Carolina Giaus aquí en nuestro chat, que habla Plutón, el planeta de la deconstrucción para la construcción. Fíjate, donde entra Plutón y donde pasa, en este caso va a pasar 20 años en Acuario, pone gran intensidad y una obsesión. Es algo así como me obsesiono con que la tecnología va a arreglar mi vida y que lo que no puedo hacer yo por mí mismo, una máquina lo va a hacer por mí. Entonces, los análisis que no puedo realizar y la síntesis, pues me la va a realizar la inteligencia artificial. Eh, el, la diálisis que no puede hacer mi riñón, me la va a realizar un aparato. ¿Sí? Es Claro, decir, es como si planto sobre, con gran obsesión, que la tecnología me va a solucionar todo.
Y entonces nos obviamos de algo muy importante y eso es lo que hace con la deconstrucción para la construcción, ¿sí? Cuando llegamos a un punto de extremo de una inflexión, no nos queda más que empezar a analizar hacia adentro los procesos. Entonces, qué interesante, primero, delegar todo hacia la tecnología y las máquinas para posteriormente darnos cuenta que como humanos necesitamos empezar a hacer un trabajo, por eso es de construcción y construcción, ¿no? Sí, pues yo estaba pensando un poco eh, que dentro de la medicina también, el gran problema que existe con las máquinas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estas inteligencias basadas en el silicio y no en el carbono como somos nosotros, eh, están generando un gran problema también en el mundo que tiene que ver con el sobrediagnóstico. Hoy se sobrediagnostica todo. O sea, hoy una máquina de inteligencia artificial es capaz de brindarte información muy minuciosa que uno tendría que ponerse a pensar, ¿es conveniente tener esta información o no? Mira, Yoshi, acá estás tocando un tema muy importante. Lo voy a abordar desde el punto de la psicología y de la psiquiatría, bueno, de todos los que trabajamos sobre la psique. Fíjate cómo aparece algo que se llama el DSM-5. Bueno, el DSM-5 en la versión 5, ¿sí? Que termina siendo un catálogo de enfermedades para psiquiatrizar eh, la emocionalidad humana. Entonces tú ya no puedes estar ni triste, ni deprimido, ni nada, sino simplemente ya entras en un diagnóstico para que te mediquen y simplemente no puedes vivir lo que estás viviendo, sino ya eres o un bipolar, o un obsesivo compulsivo, o un depresivo, o un ansioso, cuando en realidad son emociones humanas que el catálogo de SM5 busca esto que estás mencionando, eh, la psiquiatrización de los síntomas, de la emoción humana, ¿sí? Como, y cuál es el objetivo que termina siendo eso? Pues los laboratorios que tengan herramientas de que, tú cumples con estos parámetros, puedes tomarte este medicamento, ¿sí? O tú cumples con estos parámetros, entonces toma pastillas para dormir porque sufres de insomnio, ¿sí? Cuando en realidad estás viviendo una situación emocional que necesita es de un cuidado y de una atención de un terapeuta o de un amigo o de alguien por lo que estás viviendo y no necesariamente tienes que estar cumpliendo los requisitos del DSM-5 para que te mediquen. Exacto. Bueno, pero eso ya viene pasando también antes de toda esta maquinaria, porque qué sé yo, el niño en el colegio que lo diagnostican con, no sé, ADD, le empiezan a dar sertralina, porque ¿qué pasa? La cultura necesita que todos sean iguales. Y esto es importante decirlo porque estas máquinas de diagnóstico y de detección no tienen en cuenta la individualidad bioquímica y emocional de la persona. Eso es muy difícil, digamos, generarlo con inteligencia artificial. ¿En qué se basa esto? En decir, bueno, te doy un ejemplo, recién hablabas, creo que de la diálisis. Bueno, un riñón eh, normal para una persona de 40 años debería ser de tal manera, porque eso lo meten en una base de datos donde chequean los riñones de personas de 40 años que tienen que tener tal características. Ahora, ¿quién dice que tiene que ser así? Porque todo es individual. Entonces, digamos, en un punto, y acá me voy a meter con otro tema, es que estamos teniendo de alguna manera una virtualidad. O sea, no es real esto. ¿Se entiende lo que voy? O sea, el diagnóstico que nos da no es real. O sea, es un diagnóstico automatizado y robotizado para un estándar de población. Pero nosotros no somos un estándar de población. Todos somos diferentes. Estás tocando un punto precioso. A ver, lo quiero mostrar desde la psicología, esto que estás mencionando con otro lenguaje, ¿sí?
Date cuenta cómo muchas veces a nivel terapéutico se busca especializarnos en una técnica. Eh, entonces nos volvemos junguianos, freudianos, nos volvemos conductuales, de acuerdo a desarrollar esa técnica para sanar a nuestros pacientes, digamos. ¿Sí? Cuando en realidad las estadísticas y las investigaciones lo que han mostrado es que la técnica es solo el 7 o el 10% de lo que sana, porque realmente lo que sana no es la técnica, ni la capacidad, ni las herramientas, sino el terapeuta, Exacto. la conexión humana, el vínculo que se termina haciendo. ¿Sí? El Entonces, rapport que se genera. es exactamente. Entonces, fíjate que para mí algo que está haciendo bellísimo la inteligencia artificial es que, por ejemplo, la inteligencia artificial te puede dar respuestas desde la técnica, desde los conceptos, desde la memorización, pero nunca va a tener la conexión humana. Entonces, lo que nos puede hacer es llenarnos de conceptos y meternos en un laberinto mental. Lo mismo cualquier tipo de máquina. Entonces, lo que está terminando de desarrollar es que nos despojemos de lo que creíamos que era o el terapeuta o el ser humano para encontrar realmente la esencia y la sustancia, que la sustancia es la conexión y el vínculo que hacemos con el otro. Total y absolutamente. Por supuesto que, eh, digamos, por ahí uno escucha esto y dice, bueno, qué ego que uno diga que lo que cura en vez de la técnica es el terapeuta. Bueno, es la relación entre el terapeuta y el paciente, por supuesto que es eso. Eh, por algo existe tanto el efecto placebo, digamos, ¿no? Correcto. Sí, qué buen punto esto que estás diciendo para que no se eleve el ego. No se trata de que es el terapeuta y es el único que puede llegar a sanar. No, se trata es de cómo yo me relaciono con cualquier terapeuta. El vínculo que genero es lo que sana. No es la técnica, no es la forma, no son los conceptos. Fíjate, por ejemplo, a nivel de la medicina, se hacen muchos manuales de manejo, ¿no? De medicina basada en la evidencia y entonces, de acuerdo a eso, se hacen unos protocolos que debe seguir tanto el médico, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, como la entidad. Y si se llegan a salir de esos protocolos, pues tienen unas multas o tienen todo un tema, ¿sí? Y están desvirtuando la intuición y la conexión humana, lo que puedo percibir de lo que está sucediendo, lejos de lo que me están mostrando los exámenes y los papeles, la conexión que yo puedo empezar a sentir con el otro y lo que yo percibo por mi intuición de muchos años de por dónde va este camino. Entonces me tengo que salir de ese esquema que está predicho. ¿Cómo es de importante volver a reencontrarnos con lo humano y no quedarnos en la simple percepción racional de la medicina basada en la evidencia y centrarnos en unos parámetros que no dejan que la intuición y la conexión humana se gesten? Exacto. De alguna manera es tratar de unir lo que sería el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Eh, que, bueno, en un punto es espiritualidad y ciencia que han estado escindidas hace mucho tiempo y siguen escindidas. Por eso nosotros acá, creo que te lo comenté, en el espacio origen que pusimos acá en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, como espacio terapéutico y espiritual, tratamos de unir ciencia y espiritualidad, porque me parece que eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que puede llegar a haber una especie de polarización. O sea, va a haber un mundo totalmente robotizado y maquinizado con inteligencia artificial y por otro lado, un mundo más intuitivo, pero que van a quedar fragmentados, porque no estamos logrando que se puedan unir. ¿Por qué? Porque hoy todavía tiene más peso lo que se podría denominar ciencia, ¿no? Por alguna razón, te diría,
hasta cuasi desconocida, quedó implantado en el inconsciente colectivo de la humanidad que la ciencia tiene más peso que la espiritualidad. O sea, que vos puedas corroborar a través de hipótesis, de teoremas, de teorías, algo que, por ejemplo, una tirada de tarot. Sí, 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 sí. Qué Y, interesante esto que estás planteando, porque es como si le diéramos todo el peso de la toma de decisiones, de la vida misma, a la razón. Y la razón de la ciencia solamente tiene menos de 200 o 300 años, cuando en realidad la biología, la intuición y la naturaleza tiene millones de años de evolución. Y desde la perspectiva humana, recoger todos esos millones de años de evolución y cientificarlos y decir lo que no está en la ciencia no existe, es absurdo, ¿sí? Cuando en realidad es una porción del tiempo de nuestra evolución humana, solamente. exacto, pero ha quedado impregnado este gran peso, que es muy difícil sacarlo, porque lo tenemos todos incorporados. Ah, porque si es científico vale, ¿o no? O sea, en un punto, la real ciencia no queda cristalizada, tiene movimiento, porque, digamos, un científico cuando busca algo, establece un paradigma, etcétera, después se empieza a reconvertir, nunca queda cristalizado. O sea que la misma ciencia también tiene esta fluidez, si querés, siendo a lo intuitivo. Pero la gente no lo puede ver eso en líneas generales. Cree que porque en a ver, te voy a dar un ejemplo médico que nosotros estamos con ese tema, ¿no? Suponete nosotros hablamos mucho del tema del colesterol, que en realidad el colesterol tiene que ver con la vida y cada vez que pasan los años nos dicen que hay que tener menos colesterol. Y en realidad es para vender más estatinas, que es el remedio que se toma para el colesterol. Porque hace 10 años tenía que tener tanto, hace 20 tanto y ahora menos. O sea, por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se estableció un paradigma con el tema del colesterol, ¿por qué? Porque a principios de 1900, en una funeraria, un médico forense abrió un cuerpo y vio que la persona se había muerto de un infarto y había visto placas de colesterol. Entonces, a partir de ahí se estableció que el colesterol tenía que ver con los accidentes cardiovasculares. Ahora, eso es una falacia, porque además de ver colesterol, ves un montón de sustancias que están ahí dando vueltas. Entonces, ¿cómo puede decir que tiene que ver con el colesterol? Hoy ya, desde ciertos ámbitos de la medicina, basada en la evidencia, pero más ligado a lo ortomolecular, si querés, y no a la medicina clásica, se sabe que el colesterol no tiene nada que ver. Pero nosotros quedamos pensando muchísimos años que la historia era así. También pasa con la industria alimenticia. Nos empezaron a decir, por ejemplo, que las grasas hacían mal. Entonces, en vez de comer manteca, o ahí creo que le dicen mantequilla, nos decía que teníamos que comer margarinas. Y las margarinas son un desastre porque son grasas hidrogenadas que lo que hacen son taponear todo el tema de las arterias. Y así tenés un montón de ejemplos. Entonces, en definitiva, a esta altura, con tanta información y tanta ciencia que dejó de ser ciencia, decís, ¿en qué creemos? Y ahí nos metemos también con el tema de cuál es la verdad, con tanta información que está dando vueltas. Me encanta eso que estás diciendo. Mira, lo que pasa es que la naturaleza del hombre necesita darle explicación y sentido a los fenómenos que lo rodean, para hacerlos predecibles, para entenderlos, porque el mundo y la biología que nos rodea es caótica. Entonces fíjate cómo hace más de 2000 años los griegos y los romanos todo lo explicaban con mitos, así como hoy todo lo explicamos con ciencia. Tal cual. Entonces, ¿sí? Decían, pero ¿por qué? ¿Pero por qué
empezó el invierno. No, fácil, es que resulta que se raptaron a Perséfone y Deméter furiosa congeló la naturaleza. No había ningún problema y lo creían así y lo daban por hecho. Es decir, eso no era indiscutible. Es como decir ahora, bueno, ¿y por qué tenemos primavera? Fácil, pues porque la Tierra está inclinada a 23 grados y entonces tiene equinoccios y solsticios y entonces damos una explicación científica, pero dime qué diferencia hay entre la explicación científica y Perséfone raptada. Es decir, ¿quién dice que esa es la gran verdad absoluta de todo? ¿Sí? Seguramente después vamos a descubrir desde la cuántica y desde la física del espacio-tiempo que vamos a entender con otra explicación la primavera. No sé, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que como seres humanos y en el contexto en donde estamos viviendo, necesitamos darle explicación. En este momento, la ciencia se volvió como un dios, como si a ese dios tuviéramos, si lo pone el sello de la ciencia, ya es verídico y ahí tenemos que creer, como lo que decían los antiguos griegos. Es Perséfone que fue raptada y punto. Sí. Y lo que quiero mostrar con esto es que realmente todo es una ilusión, tanto los mitos de los ancestros como la ciencia moderna. Es una forma de darle explicaciones y de hacer más predecible el contexto que estamos viviendo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿para qué vamos a enrancharnos con toda la fuerza y con toda la artillería para pelear por un ilusorio? Tal vez lo que hay que hacer es aprender a observar y a dejar que los procesos vayan surgiendo y nos vayan mostrando intuitivamente y no racionalmente la verdad para cada uno, para cada ser, no una verdad universal y total para todos. Exactamente, me encantó el tema del ejemplo de los mitos, ¿no? Porque de alguna manera es como trabajar con el hemisferio derecho, pero más cercano a un punto medio. O sea, no es un Neptuno delirante, porque los mitos tienen una, o sea, algunos mitos parecen un delirio, pero tienen una explicación y una coherencia que es muy interesante, ¿o no? O sea, el- Sí, no es un delirio neptuniano hablando en términos astrológicos. también puede ser un delirio, pero es que lo interesante de los delirios y de los mitos es que también nos muestran unos modelos, unos moldes, y nos dan una explicación y un sentido simbólico. Y al dar esa explicación simbólica, después ese modelo puede ser aplicable en otros momentos similares. Entonces los mitos los que nos terminan marcando son pautas de expresión humanas y nos puede llegar a dar tranquilidad en el sentido de reconocer que esas pautas son como unos arquetipos o como unos moldes que ya existen antes de que nosotros naciéramos y después de que nosotros muramos acá, ¿sí? Entonces, en ese sentido, alinearnos y entender la mitología como esos modelos humanos nos puede dar tranquilidad para ver y vivir que lo que estamos viviendo no somos los únicos, que no somos el ombligo del mundo, que nuestro sufrimiento no es único, que ya muchos héroes de la mitología griega lo han vivido, lo han pasado y han solucionado ese proceso. La mitología nos puede ayudar para dar una contención a la angustia que se puede sentir por el devenir de la vida, en donde es tan absurdo todo que cuando encontramos unos modelos y que algo o alguien ya ha vivido una situación paralela o similar, nos puede dar un cobijo, un alivio. Sí, ahí justo decían que los mitos dan, en la humanidad dan un soporte, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, hay un soporte ahí. Cuando yo hablaba ¿Sabes, de un... Yoshi? Que hay otra cosa que ahora que mencionas, que tú mencionabas el hemisferio izquierdo y derecho. Fíjate cómo cuando hablamos desde un hemisferio, desde lo racional y lo científico, vamos a irnos con datos, con estadísticas, con números y vamos a pelear y vamos a tener la razón o no vamos a tener la razón y sí, es un choque. Mientras que cuando nos vamos con el otro hemisferio, con el hemisferio de las imágenes, de los sueños, de las sensaciones,
Esto no es de pelear, ¿sabes? Esto es de sentir, esto es de percibir. Cuando estamos hablando de un lenguaje mitológico, simbólico, psicológico, no se trata de quién tiene la razón, sino se trata de encontrar un parámetro, un molde y reencontrarnos internamente. Mientras que cuando vamos por la ciencia es esto es o derecha o izquierda, o masculino o femenino, o arriba o abajo, ¿sí? Entonces es muy radical. Total y absolutamente. Claro, hay que tener en cuenta, y esto también lo refleja la mitología, ¿no? Que tanto Urano, Neptuno y Plutón, que serían los planetas exteriores, ¿no? Eh, claro, si no existe Saturno como punto de inflexión, terminan siendo deidades donde puede ocurrir el caos. Por eso yo decía un delirio neptuniano, no sé quién hacía algún comentario ahí, por eso quería explicarlo, digamos. Si Neptuno tiene una, una instalación de un Saturno que esté más o menos fuerte, no termina siendo un delirio, sino termina siendo algo creativo, algo en beneficio de la humanidad. O sea, el neptuniano que no tiene el Saturno y que queda ahí como en el bajo astral, puede terminar en un caos su vida. Perdón, no quiero ser alarmista, ¿no? Pero bueno, esto me parece que es real. No sé vos qué opinás, Juan Pero Carlos. total, es algo que además, Yoshi, está en este momento sobre la tela de la conciencia, porque tenemos una conjunción de Neptuno con Saturno, precisamente de esos dos arquetipos, que van a arrancar el ciclo juntos en el 2026, en el grado cero de Aries, y que están hablando de eso que mencionas, ¿no? Me puedo ir a la polarización de un Neptuno en donde solamente las imágenes manden y termino desquiciado totalmente. O me puedo ir a la polaridad de Saturno, en donde solamente lo radical científico, comprobable y material es lo que vale. Y los dos polos que están pujando por abrir un nuevo camino. Yo creo que en este momento todos estamos invitados y convocados a abrir esos nuevos espacios en donde unamos las dos vertientes, lo radical, árido, racional, material, concreto, versus lo imaginativo, lo soñador, los moldes mitológicos, lo mistérico y lo que está al otro lado de lo visible, Neptuno. Para que entre uniendo agua y aceite, que no es tan absurdo, porque fíjate que cuando hace uno una ensalada une agua y aceite con un emulsionante, que es la miel, ¿sí? Y al unirlos queda rico, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, es como estamos convocados a empezar a unir lo supuestamente opuesto y diametralmente que nada tiene que ver, pero que en el fondo es lo mismo. Eh, Saturno y Neptuno, ese delirio neptuniano versus la practicidad saturnina. Totalmente. Vos sabés que, claro, ahí otra vez puso esta chica, y déjame contestarle porque dice, claro, los delirios neptunianos de los que después llamaron genios. Yo quiero hacer una aclaración al respecto, porque en realidad, el genio yo lo veo más vinculado con Urano que con Neptuno, en principio, ¿no? Eh, y además que todos los genios que que hubo en la antigüedad, de alguna manera, para poder materializar esa creatividad, eso llamativo de ese momento, tenían que tener algo de Saturno o de tierra, si querés, vamos a hablar de tierra. Por ejemplo, el caso de Mozart, ¿no? O sea, Mozart tenía luna en Virgo. Con eso lograba materializar el pentagrama que se le ocurría en la cabeza. Si no, hubiera sido imposible. Perdón si me dicen que soy determinista, pero la astrología es así. Si o sea, y no es que te determina.
una persona que tiene mucho Neptuno o mucho Acuario, pero no tiene nada de tierra, y bueno, va a tener que trabajar en esa tierra para poder desarrollarla, con asociaciones inteligentes o con lo que sea, digamos, ¿no? Pero si no, porque recién esa chica decía lo de los genios, pero hubo muchos genios que vivieron una vida que, digamos, por ahí no fueron felices en ese momento. Y acá lo que hay que dar importancia a la vida, después lo que dejó, qué sé yo, no sé, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, vamos a hablar de arte si querés, Dalí, ¿no? Hay mucho Neptuno ahí dando vuelta. eh, Ellos tenían vidas que, digamos, no eran tan ordenadas, digamos, ¿no? Que tampoco digo que uno tenga que tener una vida ordenada, pero digamos, de alguna manera la persona tiene que ser feliz. No sé si fueron felices en su momento. Por supuesto que le dejaron algo a la humanidad y bienvenido sea. Pero en un punto yo apunto a que la persona sea feliz, ¿o no? Sí, sí, Hablando sí. de la psicología, no sé si querés. Sí. Estaba mirando también acá un comentario que me gustó mucho en la combinación de esto de Saturno-Neptuno, que habla del cine. ¿Sí? Denia nos muestra precisamente el ejemplo del cine y quiero precisamente acotar varias cosas. Date cuenta cómo cuando Neptuno entró en Acuario en el año 1999, casi 2000, nació la película Matrix y el cine nos trajo este ver como esta segunda realidad y muchos alternativos y todo, ya utilizamos la palabra Matrix para hablar de esta realidad paralela, el Maya que hablaban los antiguos hindúes y demás. Y cómo ahora que entramos con Saturno-Neptuno, observa cómo una película real existe como film, ¿sí? Pero es ficticia. Sin embargo, cuando tú la ves, cambia tu estado de ánimo profundamente. Eso es muy neptuniano y muy pisciano. Fíjate cómo, no sé, para poner un ejemplo, están en el campo de concentración llorando por hambre, tristeza, soledad, aislamiento, abandono, y de repente uno de ellos canta la canción que les cantaba mamá cuando estaban niños y los transporta, ese canto, a ese momento. ¿Sí? Eso es Neptuno. Es la magia de la psique que puede llevarnos a vivir otra realidad independiente de lo que estamos viviendo en el momento actual. ¿Sí? Y la combinación con Saturno es precisamente unir esos dos mundos. Eso lo hace muy bien el teatro, el cine, las artes en general. Exacto. Une esos dos mundos. Sí, es muy interesante el ejemplo que diste de Matrix, porque hoy, por supuesto, que se utiliza y eso quedó como un icono, digamos, ¿no? Te tomás la pastillita roja o azul, ¿no? Bien. Y Ahora, fíjate, sí, no, adelante, adelante. No, es que estaba pensando en el otro icono, ¿no? Cuando Neptuno entra en Pisces, llega el 2012, se acaba el mundo, ¿sí? El calendario maya se acaba, ¿sí? Entonces, el otro icono que entra a forjar ahí es el fin del tiempo, de los tiempos. ¿Ah? bueno, Bueno, sí, yo sigue con en lo de el Matrix. año, que ahora la voy a volver a reestrenar, en el año 2010 hice una película sobre el fin del mundo que iba a ser en el 2012, que se llamaba El Día del No Tiempo. La voy a volver a reestrenar ahora por internet. Es muy Y, y con, interesante, pero sí, y- en esa época vivíamos, uno se agarraba, tenía provisiones porque se venía el fin del mundo. Me acuerdo que también se vivió en el año 99, ¿eh? claro, el Y2K y todo esto. Sí. Eso es Neptuno. Entonces, fíjate cómo en este momento tenemos un Neptuno-Saturno entrando en otro signo, así como entró en Acuario, nos mostró Matrix. En Pisces nos mostró el fin del calendario maya, el fin del tiempo, ¿sí? Y ahora en Aries, fíjate cómo con Saturno es como si sintiéramos realmente la amenaza muy cerca, ¿sí? Es como la guerra Marte-Aries puede ser fatal, ¿sí? O sea, sería fatal una tercera guerra mundial, un tema de, de atómico, bueno, todo lo que hay en el fondo, en el contexto, Saturno, Neptuno. Entonces volvemos a lo mismo. Fíjate, el mismo miedo que se sentía en el 2012
y que tenía que decíamos, es que va a caer un meteorito, las tantas noches eternas y las velas para no sé qué, el agua para no sé qué. En fin, ¿sí? Y lo mismo que pasó también con Neptuno en Acuario, sintiendo que estamos viviendo en una realidad paralela y que la tecnología probablemente nos tiene embebidos en una simulación, ¿no? Y esto de las Claro. simulaciones es bien interesante porque fíjate cómo cuando tú miras en una pantalla, la porción más pequeña se llama píxel, ¿sí? Y los píxeles son los que hacen la imagen. Y cuando lo miras a nivel del mundo material, pues esos son los átomos son píxeles, entonces hay una teoría de que somos una simulación y que los átomos son en nuestros píxeles que nos hacen vivir en esta tridimensionalidad. Bueno, todas esas teorías se manejaron muy en Neptuno en Acuario, Neptuno en Piscis. ¿Sí? Ahora que entramos a un Neptuno en Aries con Saturno, es como mirar una cruel y cruda realidad de las cosas, ¿no? Como también Sí, mirar tantos locos también que tienen poder, Neptuno, en Aries, bueno, del yo soy, de los reyes, de, bueno, tantas cosas, ¿no? hay un viraje, pero también hay una materialización en un punto. Hay un inicio de algo que todavía no sabemos, pero se está gestando algo. Digo, ¿no? Ahora, justo recién alguien escribía, bueno, pero ¿qué significa ser feliz? Por supuesto que ahí entraríamos en otra temática, que alguna vez la podemos tocar, porque bueno, eso da para rato, ¿no? Pero bueno, no sé si vos querés hacer un comentario al respecto. Sí, Neptuno tiene mucho que ver con las ensoñaciones de lo que podría ser la felicidad y buscar esos paraísos terrenales perdidos, ¿sí? Neptuno, como regente de Piscis, estamos embebidos en esta era pisciana en una serie de religiones, dogmas y visiones culturales escatológicas que están buscando siempre encontrar un gran final en donde de una vez caiga el meteorito, en donde se acabe el tiempo, en donde de una vez ya se defina y baje el Mesías y nos toque y seamos de los 144.000 que subamos al arca y que entremos ya en la otra dimensión y bueno, todos estos temas escatológicos, que escatológico significa que haya un final, ¿sí? Cuando en realidad la vida, la misma astrología y la vida alrededor lo que nos muestra día a día es que no somos de inicios y finales, somos de ciclo, de proceso. Y para mí lo que arranca con un Neptuno en Aries es la visibilidad de que no hay tal de que estemos buscando un final para ya entrar a ese paraíso terrenal, a esa felicidad de esa mermelada pegajosa y cósmica en donde el tigre no se come a la cebra y la cebra ni pasto come porque para qué, sino que más bien empecemos a ver que las cosas no es de buscar de que, y me caso y soy feliz, y busco un trabajo y tengo mi economía y ya se acabó todo. Absolutamente eso es inhumano, eso es absurdo además. Lo que tenemos que ver es que somos proceso, y cada vez que encontramos algo y damos nacimiento a algo, es el principio del fin, porque la relación que comienza va a terminar un día, porque el bebé que nace un día se va a ir de la casa, porque el trabajo que comienza un día va a terminar, el proyecto y que va a tener un final, ¿para qué? Para tener un nuevo inicio. El niño que se va de la casa va a tener nueva familia. Por eso somos proceso. Por eso no hay que buscar ser escatológicos en buscar fin a todo. Voy a buscar casarme y tener este carro y tener esta casa y ya voy a ser feliz. Es absurdo. La felicidad no se consigue en finales, se consigue en proceso, cuando entendemos que todo inicia y todo termina. Y además que la felicidad no es constante, son momentos o instantes privilegiados dentro de esta realidad, ¿no? Después, Instantes, instantes. ¿sí? No un fin, ¿sí? Es que fíjate cómo nos han vendido la idea de que, por ejemplo, en lo judeocristiano, si tú te portas bien, no pecas, sigue los 10 mandamientos de la ley de Dios, vas a tener un eterno paraíso, eterno, ¿sí? Fíjate cómo el concepto de encontrar la felicidad eterna. Después nos venden en Walt Disney de que la princesa besó al sapo y el sapo se
convirtió en príncipe y se casaron y fueron felices por siempre. ¿Sí? Es decir, es como si tuviéramos en nuestra psique un automático que está buscando llegar a la felicidad total para quedarnos en un estado de éxtasis eterno, cuando en realidad la felicidad son instantes, son momentos, vienen y van, son procesos también. Por supuesto, aclarando, ¿no? En este mundo terrenal, ¿no? Sí, digo, otro mundo habría que ver. Habrá otras leyes, ¿no? Porque nosotros acá, volviendo al tema de las deidades, ¿no? De Urano, Neptuno y Plutón, eh, se rigen con leyes, o sea, para que estén bien, no bien aspectados, pero para que estén encarnados bien en la Tierra, se vayan en leyes saturninas, digamos, ¿no? Pero digo, por ahí en otro planeta hay otras leyes, o en Sin otros duda. mundos hay otras leyes, o en otras dimensiones hay otras leyes, pero siempre hay leyes que hay que cumplir, no del deber ser, sino de cumplir. Es como que nosotros tenemos una ley que digo, bueno, tenés que cruzar la calle en tal lugar para que te pise un auto. Bueno, hay leyes que sirven para que la realidad funcione. Sin duda, eso que estás mencionando, hay unas leyes implícitas y otras explícitas. Las leyes Sí. implícitas las trabaja Júpiter y las leyes explícitas las trabaja Saturno. ¿Sí? Y fíjate cómo, para no ir más lejos, podríamos, claro, irnos a vivir a las Pléyades o a otro mundo por allá y encontramos otras leyes muy distintas. Pero aquí en la misma Tierra encontramos, por ejemplo, te vas aquí al Amazonas, o más cerca, acá en América, y vas a encontrar unas tribus en donde la mujer tiene varios esposos y es así, y es la norma, y es explícita e implícita, ¿sí? Y eso para una cultura occidental sería un escándalo. Una cultura en una ciudad es un escándalo. O que a las niñas en India y a los niños en India se les programe el matrimonio. No, eso es un escándalo. O sea, qué barbaridad, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo no se van a casar enamorados? ¿Sí? Y lo curioso es que casarse enamorados es el escándalo más absurdo que puede llegar a existir en Occidente, ¿sí? Porque eso va a 2 años después de divorcio. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, fíjate Es cómo el culebrón mexicano. sí, pero el contexto, las leyes de ese contexto cultural, nosotros todos bebemos de una cultura, mamamos de una cultura en la que estamos embebidos, ¿sí? Y creemos que esa cultura y esa forma de ver lo social y las leyes explícitas e implícitas es la norma para todo el mundo, que todo el mundo debería seguir. Y es absurdo, ¿sí? Porque eso depende de un contexto, depende de un clima, depende de un punto de la tierra, depende de la cultura en la que han sido criadas esas personas. Y no se puede llegar a globalizar esa visión de vida. Exactamente, exactamente. Por eso digo, ¿no? Volviendo al tema de la tecnología, ¿cómo, cómo podemos... Claro, porque digo, en un punto nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con este otro tipo de vínculo, pero al mismo tiempo tenemos que poder resolver nuestros vínculos carnales, que todavía no le hemos encontrado mucha vuelta. O sea, digamos, no somos tan expertos en vínculos carnales. Y ni siquiera te digo de vínculos con otras especies biológicas de la Tierra, ya sea con animales o con, ¿no? Entonces, eh, creo que la temática también en un futuro es la vinculación. Eso habla mucho Eugenio Caruti, que estoy de acuerdo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Y yo creo que los avances tecnológicos y científicos nos van a ayudar para generar mejores vínculos.
¿sí? A ver, te voy a poner un ejemplo en astrología, digamos, ¿sí? Entonces tú te preocupas porque viene tu consultante de astrología y entonces empiezas a estudiar y empiezas a memorizar y dices, yo ya sé todos los conceptos y cuando llegue mi consultante, pero eso ya lo hace la IA y mejor. Incluso lo puede hacer, ¿sí? Pero ¿cuál es el distintivo y dónde está el verdadero astrólogo? En la conexión, cuando miras a tu consultante, cuando le das la bienvenida, cuando lo sientas y le preguntas qué te ha pasado, cómo vienes, cuéntame de ti, ¿sí? Y empiezas a contextualizar su historia, sus leyes implícitas y explícitas, su momento de vida y empiezas a ponerte un poco en los zapatos del otro, entender su vida y desde esa manera mirar sus tránsitos, sus progresiones y decir, ya entiendo y te voy a mostrar con astrología no el futuro, ni mucho menos, sino te voy a hacer notar lo que tienes, te voy a hacer valorar por algo que tú, como lo das por omisión, ni lo ves. Te voy a hacer notar la vida. Y cuando lo haces notar con el vínculo, porque escuchaste al otro, porque lo viste, cuando lo haces, le haces eso, pues es supremamente terapéutico y la consulta termina siendo una explosión en donde sales tú diciendo, ya entendí lo que me está pasando. Y Estoy ya. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y esto en un punto también me parece que tiene que ver con nuestro mundo latino, ¿no? En cierta manera. Yo nunca me voy a olvidar que en el año 99, si mal no recuerdo, yo viajé a Londres porque quería conocer a Liz Green, eh, Belleza. a, a la También es mi sueño. famosa, También es ¿eh? mi sueño. También es mi sueño. A la- ella hablaba de una famosa librería, ¿cómo era? No, no me puedo acordar el nombre, pero entonces fui a conocer la librería que no me pareció tan guau, o sea, acá tenemos mejores librerías que esa, ya en ese momento. Y era muy difícil contactarse con Liz Green porque ella daba las cartas por correo. O sea, ella no hacía las entrevistas personales, digamos. Hoy, porque digo, hoy no lo haces por ahí personal, pero haces un Zoom, te ves la cara aunque sea. Ella era todo por carta. Me pareció tan, por un lado, tan deshumanizado y por otro lado, tan genial, porque tenía una visión por ahí de lo que iba a ser el futuro. Pero digo, ella te daba una descripción de la que hoy te puede llegar a dar la inteligencia artificial, pero no tenías la consulta. Eso es lo más importante. Señoras y señores, lo más importante es el contacto, la consulta, Sí. La presencia. la La presencia. presencia. Es que mira, Joshi, yo creo que lo más importante en cualquier tipo de terapia que se haga, llámese medicina, psicología, psiquiatría, lo que sea, mira a tu paciente, míralo. Es que fíjate cómo no nos ven, porque están metiendo los datos en el computador, porque están llenando las fichas, porque están llenando los cuadros. Sí. Pero lo más importante en una consulta terapéutica con astrología o con lo que sea es te veo, te atiendo, te escucho. O sea, ya miré tu carta, ya la estudié, ya la tengo aquí en la mente, yo no tengo por qué estarla mirando. Más bien te voy a preguntar cosas. ¿Cuántas personas no han sufrido de un trauma tan complejo y nadie se atreve a preguntar de eso? Por ejemplo, ¿sí? Y cómo a través de la astrología podemos tener una herramienta con tránsitos y progresiones. Ahí vimos un Plutón atravesado, ahí no sé qué. Oye, ¿qué te pasó en este momento de tu vida? ¿Recuerdas? Hablemoslo, llorémoslo, miremoslo, o riámonos de este proceso, ¿sí? Yo creo que la Total. función del terapeuta no está en la técnica, sino en el vínculo. Pero ojo, el vínculo no me refiero a que voy a ser amigo y partner de mi consultante. No, voy a ser terapeuta y consultante, ¿sí? Y vamos a hacer un vínculo fuerte y poderoso en donde yo te voy a acompañar en tu proceso de renarrativa positiva y creativa de tu vida. No es, ¿sí? Mira, Estamos juntos en esto. recién estaba pensando en el vínculo y yo no paro de emocionarme
en el espacio este que te contaba que pusimos, donde también se dan terapias médicas no invasivas. Y uno de los médicos que atiende ahí es el doctor Trainini, que es un cardiólogo que tiene 80 y pico de años, que es una persona con con un corazón enorme. De hecho, todas las atenciones son a voluntad, ¿no? O sea, a ese nivel te estoy hablando. Eh, él, vos sabés que descubrió que el corazón tiene un hueso. Hizo un descubrimiento a nivel mundial que se merece un premio Nobel. Que, bueno, ojalá que algún día se lo den. Pero yo me emociono mucho porque yo veo a la gente que sale de ahí emocionada. Eso es importante. Cuando uno sale del consultorio, es importante ver de qué manera sale. O sea, hay veces que vas a sanatorios, hospitales, y la gente sale angustiada. Y lo importante para mí es que uno no salga angustiado, tiene que salir con tranquilidad, con, con, con alegría, ¿no? Me parece que la, el resultado de la terapia es esa, en un punto. No sé qué opinás. Totalmente. Pienso además que si uno va a una terapia, necesita que sea emocional, ¿sí? Que la terapia te emocione, o sea, te dé motión, ¿sí? Te active, te motive. Yo pienso que una terapia en donde la persona ni llora, ni ríe, ni nada, sino simplemente es racional y me dieron una cantidad de datos, lo único que logra eso es un laberinto angustioso de la vida. Pero cuando la terapia te toca el alma, te toca la emoción, tú sales activo y dices, ya entendí algo, ya sé por dónde se agarra esto, ya sé mi camino, ya entiendo, y sales emocionado. Como cuando sales también, volviendo al tema de lo que dijeron antes del cine, ¿sí? Como cuando sales de una película que es motivante, gustosa, tú sales emocionado, tú te sientes el héroe, te sientes empoderado. Eso debería ser la conexión mística precisamente de Neptuno, que hace esa interacción que permite que se abra un nuevo espacio en tu vida. Ir a una consulta terapéutica para salir igual o peor, pues absurdo, ¿sí? O ir a un médico de pura ciencia racional en donde dice, físicamente en exámenes estás jodido. Y uno, pero pues me siento, si yo no me siento así, ¿sí? Bueno, pero Pero no, pará, ese es un cuando, dato muy importante que está diciendo y lo quiero aclarar, porque nosotros lo que hemos visto mucho es que por ahí, en la biología, supuestamente a través de un análisis, la persona no está bien, pero vibra de una manera y con una alegría que no se refleja en esos análisis. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que lo emocional, esto lo voy a decir en capas, lo emocional, lo energético, lo espiritual, o sea, todos estos puntos superan la materia, la superan. Vos podés estar mal biológicamente, pero tenés un espíritu alto y tu vida es otra cosa. a eso voy. Sí. Y esa es la diferencia que hace el vínculo, la conexión. Que yo miro tu clínica, miro tu ser, miro tu apariencia, porte y actitud, miro tu fuerza, miro tu vitalidad. No, no me quedo solamente en las matemáticas o en los exámenes. Te veo, te siento, te escucho. Y ahí empieza un proceso de sanación o de equilibrio. Pongámosle, el término de sanación a veces es complejo, pero pongámoslo de homeostasis, de equilibrio. Porque cuando yo encuentro a alguien que me escucha en este momento de tanta soledad, en este momento donde cuando tú medio lloras te dicen, ay, deje de llorar, ay, ¿cuál es el problema? Venga, se lo soluciono, no sé. Cuando en realidad yo no necesito ninguna solución. Yo lo que necesito es que me acompañes, que me entiendas, que me escuches, que me ames, que estés conmigo, ¿sí? Cuando un terapeuta logra la conexión vincular de te estoy escuchando y estoy aquí para ti,
Es más, tú me estás pagando para escucharte y atenderte, no para estar mirando acá una carta y unas cosas. O sea, yo pensaría que más que nunca, con tanta tecnología y con tanta inteligencia artificial de por medio, con tantas ayudas que tenemos, es el momento de darle más espacio a lo vincular que a los datos. ¿Sí? Porque los datos los saca mucho mejor la inteligencia artificial. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Yo recién pensaba, de vuelta, ¿no? Cuando la gente sale bien. Eso es tan importante, porque ahí te das cuenta que alguien es bueno, que alguien es bueno en lo que hace. No, y por eso es importante también establecer la individualidad de cada terapeuta, porque cada uno también tiene su estilo, no son todos iguales. Por ejemplo, en mi caso, bueno, vos sabés, yo soy ariano, yo hago un coach, voy directo al núcleo, no estoy fijándome en detalles virginianos, como sabrás, pero voy directamente a la solución del problema. Es mi estilo, yo hago así. Después hay otros estilos. Vos tenés tu estilo, Caruti tendrá su estilo, y así, bueno, él no, se dedica solamente a lo académico y ya casi que no, me parece que no está dando tantas clases. Pero digo, eh, es importante el estilo propio. Y no, porque hoy también estamos en la era de la replicación, o sea, del copy-paste, ¿no? Esto es muy común. Y con todo el mundo de la internet, etcétera, es muy fácil hacer esto. Y eso también es lo que hace en algún punto el idioma del binario de los ceros y uno de la inteligencia artificial, es copy-paste. ¿Entendés? No hay creación real. Porque estamos, fíjate, porque precisamente hay más preocupación por cumplir unos estándares o un checklist que por ser auténticos. Entonces ahí no estamos vinculándonos. Es una forma también de protegernos del vínculo. Cuando tú eres auténtico y te das como eres, te conectas desde el corazón. Cuando no, estás cumpliendo checklist. Estás simplemente diciendo, esto es lo que se debe hacer en una consulta o en fin. Sí. Ahí justo comentaban que también me pareció importante leerlo, que decían, claro, no solamente depende del terapeuta, sino también de la apertura del consultante, porque no siempre va a haber una alquimia de apertura entre las dos energías. Pero voy a hacer un paréntesis ahí, querido Yoshi, y es Ok. que, y es que si a ti te están pagando una consulta como terapeuta, ahí sí me voy, el cliente tiene la razón en todo sentido. Tú como terapeuta has estado acumulando una serie de herramientas, de conceptos, para precisamente aprender a leer al otro. Entonces, si llegan a consultarte, tú necesitas ampliar toda tu parabólica para tratar de entender por qué el consultante sigue cerrado y no quiere mostrarse y no quiere conectar, ¿sí? Porque de alguna manera, si llegó hacia ti, pues requiere de tu talento. Y ahí está, y para eso nos pagan, ¿sí? Sí, eso Para, es un mayor desafío. por supuesto, sí. Ahora, por supuesto también va a haber gente que nos llega porque le regalaron la consulta, porque lo empujaron, porque, en fin, sí, porque le tocó llegar ahí a donde nosotros, pero finalmente estoy seguro que si tenemos un corazón abierto al proceso y entendemos que el cliente siempre tiene la razón y que yo tengo es que aprender a leerlo, estoy seguro que podemos de todas formas plantar algo y que se lleve algo también nuestro consultante, por más cerrado que esté. Sí, totalmente. A ver, de todas maneras, volviendo, ¿no?, a la temática del humano y la tecnología, ¿no? Tratar de ser lo más objetivos posibles porque, por supuesto que tiene sus pros y sus contras, como todo. Digo, va a llegar un momento, a ver, vamos a suponer que a vos te dicen que tu ojo derecho
tiene una catarata que es inoperable y que a la larga te vas a quedar ciego. Ahora, de repente aparece la posibilidad de ponerte un ojo biónico, porque eso va a pasar. Entonces, ¿uno qué va a hacer? ¿Se va a poner el ojo biónico o no se lo va a poner? Porque acá entramos en un tema de lo que se podría denominar bioética. O sea, ¿cuál es? Porque vos con un ojo biónico vas a ver mejor que con un ojo normal. Entonces, esto ya más acordar, ¿te acordás del hombre nuclear, la mujer biónica, ¿no? Esas Nuestra cosas son generación. muy reales. Están mostrando el futuro. Sí, 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 sí. Y con eso que estás mencionando a nivel psicológico, aquí hay algo que me gusta mucho pensar y es como, fíjate que el cuerpo son fusibles que tenemos para no volvernos locos. ¿A qué voy con esto? Hay tantas cosas que vivimos en la infancia y en la adolescencia tan complejas y tan dolorosas que afortunadamente el cuerpo las recoge y las enferma y las saca como un síntoma, porque de lo contrario nos volveríamos locos. ¿Sí? Por ejemplo, todas las artritis, todos los procesos de inflamación y de dolor perpetuo que trabajan sobre la culpa, sobre el dolor que tenemos en los vínculos, si nosotros en un momento dado no enfermáramos, soportar los niveles de culpa o de emocionalidad en la psique la fracturarían de tal forma que buscaríamos algún otro tipo de remedio, pero el cuerpo lo frena. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando ya empezamos a renovar, tenemos una inflamación, un dolor y simplemente la solucionamos con algo biónico, ¿sí? Pues entonces, ¿qué pasa con la emoción? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso que está detrás del síntoma? Se migra. Migra y además de migrar, se esconde más en la sombra y después explota y ebulle en otra situación o en lo social o en algún otro tema. ¿Cómo es importante? Yo pienso que tanto las tecnologías que van generando un bienestar vayan acompañadas con una psicología que permita describir y hacer que emerja la emoción que había estado ocultando el síntoma. Yo voy a hacer una propuesta acá en vivo que podemos armar una estadística. Ahora después, cuando lo dejemos colgado, que la gente vote, a ver, ¿quién se pondría un ojo biónico y quién no se lo pondría? A ver si logramos ver una estadística de la gente que sí, que no. Porque, Mira, ese es un tema fuertísimo y complejo que contrasta directamente la moral. Te voy a poner un ejemplo con lo que sucede también en sí, estos mundos por eso alternativos, dije ¿no? la bioética, exactamente. Sí, es buscar ese punto medio. Entonces, fíjate cómo el cáncer, hace 50 o 60 años, enfermar de cáncer era un tabú, porque el cáncer, como las células mueren, es muerte, que está allí latente entre la vida y la muerte, se pudren y tienen olores. Y la vida y la dolencia es tan compleja que para muchas personas que tenían cáncer era mejor eh, volverlo innombrable. ¿Sí? Ahora bien, 50, 60 años después encontramos que hay quimioterapias, radioterapias, muchas cosas que pueden ayudar y ya hablamos de cáncer sin tanto tabú, sin tanto problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde está la bioética nuevamente, ¿no? Hay gente de lo naturista que dice, si a mí me detectan un día cáncer, yo no me voy a hacer nada, ¿sí? Y me voy a dejar morir. ¡Qué dolor! Me va a dejar podrir como se podrían las personas hace 50 o 60 años, o voy a tener una calidad de vida, ¿sí? Es decir, no Sí, sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé, justo, me dio un cáncer en una parte de mi cuerpo y entonces por eso no me alimento. No, ¿cómo voy a dejar de alimentarme? ¿Cómo voy a dejar de dormir y de comer y de muchas cosas porque tengo el cáncer, ¿no? bueno, justo me Mientras que tocaste un sí, tuve tema que calidad de acá vida. investigamos, justo me estás tocando un tema que acá investigamos mucho y que de hecho yo no estoy de acuerdo con todos los procedimientos
habituales que se hacen desde hace 50 y 70 años porque hubo un avance, lo que pasa, bueno, hay un negocio también atrás, pero hay un avance que se pueden hacer otras cosas con muchísimo mejores resultados. De hecho, voy a mandar un chivo porque estamos iniciando en breve un grupo de acompañamiento oncológico a nivel terapéutico, emocional y espiritual. En el espacio de Origen Recoleta, ubicado en Buenos Aires, vamos a hacerlo presencial y virtual, así que la gente que no viva en el país también puede participar, que es la gente que esté viviendo este proceso oncológico. Nos vamos a juntar una vez por semana donde va a haber un acompañamiento. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando hay un acompañamiento hay mejor pronóstico de vida y mejor calidad de vida. Por Así supuesto. que te voy a invitar un día para que hables desde la psicología, si te interesa, para este grupo que se está formando. Ahí estaré presente, me dices, y con mucho gusto, claro que sí. Sí. Eh, bueno, estoy medio sin baterías, así que si te parece, contate cuándo arrancás algún curso, algún taller, Juan Carlos. Bueno, pues tenemos ahora el 23 y 22 y 23 de noviembre acá en Bogotá, Colombia. Vamos a hacer algo que se llama los Prospectivas del 2026. Nos vamos a unir 4 astrólogos acá en Colombia. Lo vamos a hacer virtual y presencial. Y vamos a hablar de los aspectos que vienen en el 2026 que son bien interesantes. Urano ya totalmente en Géminis, Neptuno y Saturno en Aries. Bueno, todo esto que estoy hablando en términos astrológicos lo vamos a desglosar desde lo psicológico, dando imágenes, no dando predicciones, sino dando imágenes para que cada uno, desde su propia vivencia, pueda entender cuál es su papel en todo esto. ¿Quiénes son los otros astrólogos? Martín Ochoa desde Colombia, Javier Aragón viene desde Orlando a Bogotá y viene un argentino que es nuestro querido Rafael Aragón, que va a estar Ah, acompañándonos. bueno, éxito con eso. Y por supuesto que estás invitado al próximo congreso, al Congreso Origen, primer Congreso de Ciencia, Espiritualidad y Medicina, que el año que viene va a ser la cuarta edición. Este año la tuvimos a Marecías, ¿la conoces a Marecías? Que también es Sí, astróloga de claro. acá. Sí, sí, estuvo dando. La ponencia fue la carta natal y el doble cuántico. Muy Wow. interesante. Así que, bueno, querido, un placer como siempre estas reflexiones. Vuelvo a decir, invito al público que vote si se pondría un ojo biónico o no. Lo que pasa es que en realidad hay que poner, claro, hay que decir, si tuvieras cerca de quedarte ciego. ¿Por qué? Porque este va a ser otro problema. Alguien por ahí se va a sacar el ojo viendo bien para ponerse un ojo biónico así ve mejor. Eso va a pasar seguramente. Y ese es Pero otro por problema supuesto, moral. para allá vamos. Bueno, gracias por todo. A ti, querido, gracias por la invitación. Te mando un gran abrazo acá desde Bogotá. Gracias. Gracias, saludos, hermano. Abrazo. Chao. Chao.